Proverbios capítulo 4, solamente como texto de toda la serie vamos a tener este pasaje, aunque la próxima semana lo vamos a profundizar un poco más. Proverbios capítulo 4. Versículo 23, un conocido texto de la Escritura. Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, uno de los problemas hoy día de nosotros como creyentes es que muchas veces no estamos guardando el corazón. No estamos protegiendo nuestro corazón de los ataques del enemigo, de los ataques del diablo, de los ataques de nuestros propios deseos y concupiscencia, y comenzamos a llenar de nuestro corazón de cosas que no agradan al Señor, y entonces comienza nuestra decadencia y enfriamiento espiritual. El motivo de dar esta serie de estudios breve, de 3 o 4 estudios, es porque muchas veces pasa que estamos fríos, y analizando mi propio corazón me he dado cuenta que me he enfriado y no me he dado cuenta. No me he dado cuenta de los síntomas que me han llevado a ese enfriamiento espiritual, a que mi corazón no esté sensible a las cosas de Dios, a que mi corazón no esté sensible a su palabra. Yo sé que te ha pasado, hermano mío, muchas veces, al igual que a mí, donde hay momentos en que leemos la palabra de Dios y es un tesoro maravilloso y nuestro corazón se goza en la palabra, somos quebrantados, lloramos con la palabra, en la oración, cada día nos entregamos a la presencia del Señor y derramamos nuestro corazón. Pero hay momentos donde esas mismas disciplinas no causan ningún efecto en nuestro corazón. Leemos la palabra y pareciera que estuviéramos leyendo cualquier libro. Oramos y pareciera que estuviéramos repitiendo todo el rato lo mismo. ¿No te pasa eso? Y a veces dejamos que esas cosas avancen en nuestra vida espiritual y comienza, hermano, la decadencia. No estoy hablando de una decadencia donde estamos en pecados escandalosos. Hay cosas que ni aún deben nombrarse entre creyentes, que un creyente verdadero no va a practicar, pero sí comenzamos a vivir vidas espirituales adormecidas, sin servir al Señor con todo nuestro corazón, sin servir al Señor con la pasión que nosotros debiéramos servirle, con el fervor que debiéramos tener por nuestro Señor Jesucristo. Puede que dentro de nuestra iglesia haya personas que profesan ser creyentes, no lo sabemos, eso lo sabe el Señor solamente, pero que realmente quizás no lo son, no han sido transformados por el Señor. La Escritura menciona a esas personas, Santiago lo menciona, Hebreos habla de esas personas que profesan ser creyentes, pero realmente nunca han sido transformados por el Evangelio. Eso puede pasar en cualquier iglesia. En cualquier iglesia, personas que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Por eso la Escritura nos llama constantemente a examinarnos si estamos en la fe. El examen del creyente es una práctica que debemos hacerla cada cierto tiempo en nuestra vida y nuestro corazón. Debemos examinarnos si realmente estamos en la fe. Yo, aún siendo pastor, me he preguntado, oye, ¿soy realmente un cristiano? Si usted lee, lo vamos a leer con los predicadores que estamos en capacitación, lee el libro Discursos a mis estudiantes de Spurgeon. Spurgeon en ese libro habla de muchos pastores no cristianos que habían en su tiempo, que estaban predicando la palabra de Dios, pero no habían sido transformados por el Evangelio. O sea, no porque alguien esté predicando la palabra de Dios significa que sea un creyente. Para ser un verdadero creyente uno tiene que ser transformado por el Evangelio. Debe evidenciarlo tu vida, tus frutos, tus obras. Por eso Santiago dice, si alguno dice que tiene fe, lo que está diciendo Santiago, si alguno dice con su boca, profesa que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? O sea, lo que está diciendo Santiago es, ¿podrá una simple profesión de fe, que él diga tengo fe, podrá eso salvarle? O sea, porque tú dices yo creo en Dios, entonces eres un cristiano. No, está diciendo Santiago. Sino que la fe se evidencia por las obras. Y una fe que no se muestra por una vida transformada, entonces es la misma fe que la de un demonio, que cree en Dios y tiembla, pero que no es creyente. Entonces, hermanos, no basta con decir somos creyentes. Debemos examinarnos
si estamos en la fe. Un creyente, una persona que dice ser creyente puede apostatar de su fe. Yo en mi vida cristiana llevo más de 20 años de cristiano, quizás algunos llevan más que yo aquí, y han podido ver muchas personas que han quedado en el camino, que han profesado ser cristianos, pero luego se han ido al mundo y no le ha dado absolutamente nada. Y uno dice, oye, en un tiempo vivía como un creyente, parecía ser creyente, decía ser creyente, incluso podría decir yo, predicaba la palabra, conozco a pastores incluso dentro de esos 20 años que hoy día están en el mundo. Y yo pensaba que eran creyentes. Y yo escuché sus predicaciones. Pero no eran creyentes. Porque como dice Juan, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, ¿puede una persona que dice ser creyente apostatar de su fe? Sí. Vemos incluso que los discípulos bautizaron a Simón el Mago y no era un creyente. Ellos pensaron que era un creyente. Pero ese apóstata no tiene ningún remordimiento respecto a su fe, a sus desvíos. Como dice la Biblia, es como un perro que vuelve a su vómito. Así lo llama Proverbios. Como alguien que vuelve a lo que antes era solamente. Aparentaron ser creyentes por un tiempo, pero luego se van como si nada. Pero también nosotros debemos saber que un creyente, un verdadero creyente, un hijo de Dios, puede enfriarse espiritualmente. Eso también es una realidad. Si bien hay muchas personas que pueden profesar la fe y no son creyentes, pero un creyente también puede enfriarse espiritualmente. Puede apartarse de Dios incluso temporalmente. A lo mejor tú viviste esa experiencia de en algún punto de tu vida cristiana apartarte de Dios por un tiempo. Pero un creyente verdadero se aparta temporalmente, pero estará sufriendo en esa condición a diferencia del apóstata. El apóstata volverá al mundo y estará feliz porque eso es lo que era. Ese era su hábitat, eso era lo que quería. Pero un creyente verdadero nunca estará feliz fuera, lejos del Señor, fuera de los caminos de Dios. Estará sufriendo en esa condición su conciencia y el Espíritu Santo estará hablándole constantemente para que vuelva en sí, para que pueda volverse a Cristo con todo su corazón. No experimenta ese gozo espiritual por estar lejos del Señor. Quizás tiene esta duda de su seguridad de salvación. Hay muchos periodos de la vida cristiana donde dudamos también de nuestra fe por no afirmar nuestras convicciones en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, no fundamentarla firmemente. Y por eso dudamos, tambaleamos y pensamos a veces que no somos creyentes. Entonces ese creyente que se aparta, que se aleja del Señor, está mal porque está lejos de su Señor. Está lejos del Dios que lo salvó. Por eso que dice Pedro en su carta que nosotros debemos poner toda diligencia. Note lo que dice Pedro. Pongan toda diligencia en añadir a la fe virtud. Y ahí comienza a hablar de una serie de virtudes que deben desarrollarse en el cristiano verdadero. Pero nosotros debemos poner diligencia en usar esos medios que el Señor nos ha dejado para poder crecer la fe. Hermanos, por eso que si nos descuidamos espiritualmente nos vamos a enfriar. Eso es natural. Si no estamos ejerciendo las disciplinas espirituales, los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento, te vas a enfriar espiritualmente. Eso va a pasar. Entonces tienes que estar alerta. Todo verdadero creyente debe esforzarse por crecer. Si tienes dudas de tu conversión, incluso de tu salvación, debes esforzarte por tener seguridad de esa salvación. El Señor ha dejado libros para eso en la Biblia, como Primera de Juan. Debes esforzarte por tu santificación. Pasamos momentos de duda, momentos de desánimo, pero en esos momentos la gracia del Señor, hermano, nos sostiene. Tú puedes hablar de eso en tu vida cristiana. En mis más de 20 años de cristiano también puedo decir muchos momentos donde si fuera por mí, yo estaría fuera. Pero Él me sostuvo, Él me guardó, Él enderezó mis pasos. Este le puede pasar a cualquier creyente, aún el que pensamos que es más maduro dentro de la iglesia. Como dije, aún a pastores. Es por eso que debemos estar alerta, hermanos míos. Ahora, si esa persona vive feliz en el mundo, no vuelve a los pies del Señor, entonces lo que está evidenciando no es ser un creyente alejado del Señor. Lo que está evidenciando es que probablemente nunca ha sido transformado por el Evangelio. Nunca ha sido un verdadero creyente. ¿Qué dijo el Señor en el libro de Juan, el Evangelio de Juan? Mis ovejas oyen mi voz
¿Y cuál es la característica? Bueno, dos características. Oyen la voz del pastor y lo siguen. Esa es una característica de una oveja verdadera. Y las ovejas nadie las puede arrebatar, dijo Jesús, de la mano de mi Padre. Entonces el Señor nos toma de la mano. No es que nosotros le tomamos la mano al Señor, sino que Él nos toma la mano. Porque imagínense, si nosotros le tomamos la mano al Señor, con nuestra debilidad la vamos a soltar. Perderíamos la salvación si fuera por nosotros. Alguien lo compara así como un niño que va a cruzar la calle o que está en un lugar de peligro, ¿cierto? Y no es que el niño le toma la mano al padre para cruzar la calle o para avanzar en ese lugar de peligro. Es el padre que lo toma fuerte porque no quiere que el niño se suelte. Si el niño te toma, se va a soltar. Pero el padre lo toma fuertemente y el niño no se va a poder soltar. Aunque el niño haga así, no, el padre lo va a tomar fuertemente para que no se arranque. Eso hace Dios con nosotros. Si nosotros le tomáramos de la mano, nos soltaríamos. Él nos toma, hermano, con su mano poderosa y no nos suelta. Para que nosotros no resbalemos. Para que los creyentes verdaderos no caigamos de la fe. Él nos salvó por la fe en Cristo, no por las obras. No depende de nosotros la salvación, sino de Él. Un creyente verdadero no se puede perder. Ojo, un creyente verdadero no se puede perder porque el Padre lo tomó de la mano. El Padre fue el que lo tomó de la mano. Entonces, hermanos, antes de hablar de la decadencia espiritual, y en esos momentos de decadencia o de enfriamiento espiritual, nosotros debemos afirmar nuestro corazón en estas verdades, en las verdades del Evangelio, en estas verdades preciosas que el Señor nos da, donde Él nos dice que esa gracia salvadora es indestructible. Son cosas para afirmar nuestro corazón cuando pensamos que no merecemos nada, cuando pensamos que estamos hundidos en el pecado. Bueno, es el Evangelio el que debe sostenernos y volver a levantarnos. La gracia de Dios es inagotable, hermanos. Fortaleceos en el Señor, dice la palabra, o toma fuerza, fortalécete. Eso quiere decir Pablo a Timoteo, en el Señor y en el poder de su fuerza. La gracia de Dios es suficiente para levantarnos y sostenernos. Cristo derrama sobre nosotros gracia sobre gracia, para que nosotros volvamos a ponernos de pie y sigamos adelante en este caminar cristiano. Entonces afírmate en esas verdades indestructibles de la palabra de Dios que nos enseña que la gracia salvadora ha obrado en nosotros y Dios nos preserva en esa gracia. Octavio Winslow dice que nosotros tenemos una tendencia a apartarnos de Dios. Por nuestra rebelión, por el pecado que mora en nosotros. Hay una tendencia en nosotros a apartarnos de Dios. Por eso es que Dios en su gracia nos preserva. Él nos guarda sin caída. Y podemos decir con toda confianza que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios nos preserva. Porque nadie arrebatará las ovejas de la mano del Padre. Pero hermano, ¿qué ocurre con el desánimo? El desánimo no nos permite deleitarnos en Dios. No nos permite disfrutar la palabra de Dios. Te vas deteriorando espiritualmente. No te deja vencer el pecado, el mundo, la carne. Nuestras luchas. Estamos en derrota. Cada semana somos vencidos por el pecado que mora en nuestro corazón. Cada semana no nos podemos deleitar en la palabra de Dios. No podemos llegar al culto el día domingo avivados con nuestros corazones diciendo, oye, esta semana fue rica con el Señor. Esta semana fue de profundidad en la palabra, fue de comunión con el Señor. No podemos llegar diciendo eso el domingo porque vivimos en derrotas. Tratamos de orar al Señor, Señor, anímame con tu palabra el día domingo porque venimos desanimados. El desánimo no permite deleitarte en Dios. Comienza de una manera sutil, de una manera a veces imperceptible. No nos damos cuenta que empieza a atacar nuestro corazón y comenzamos a ceder. Vienes todas las semanas al culto, tratas de esforzarte en estar en las cosas de Dios, de la iglesia, pero en tu corazón sabes que estás lejos de Dios. Tú lo sabes y a veces tratas de disimularlo, pero sabes que no estás en esa comunión íntima con Dios. ¿Por qué lo sabes? Porque no puedes sentir ese gozo que quizás otros sienten, que tú lo ves en otros. No puedes sentir esa dicha en la palabra de Dios que antes quizás sentías. No sirves con gozo.
Tu corazón no se deleita en lo que Dios se deleita. Prefieres otras cosas. Y tu comunión con Dios se ha vuelto un ritual. Voy a leer la Biblia porque tengo que hacerlo. Y bueno, debes hacerlo, sobre todo cuando estés desanimado, pero se vuelve un ritual, algo externo, algo rígido, y no un deleite. Podemos ver un partido de fútbol, una película, 2 horas. Oramos 3 minutos y ya pareciera que llevábamos 5 horas orando. Aburridos, no sabemos qué decir. No sabemos qué decirle al Señor en oración. ¿Puede ser posible que un verdadero cristiano esté en esa condición? ¿Puede que un cristiano se enfríe su corazón? Sí, se puede. El problema es que cuando estamos en esa condición le echamos la culpa a otras cosas. Comenzamos a culpar, tal cual como Adán, Eva, la mujer que me diste, no, la serpiente me engañó y comí. Comenzamos nosotros, no, es que el predicador no está muy bueno. No, es que hay personas que me han dicho mucho eso. A veces cuando uno evangeliza se encuentra con esos cristianos alejados. Dice, no, mi problema no es con Dios, yo tengo la misma comunión con Dios. El problema es con la iglesia. No, yo puedo tener comunión con Dios en mi casa. No. Le echamos la culpa a otras cosas. No asumimos que la condición en la que estamos es por nuestra dejadez espiritual. Hermanos, dejemos de culpar a los demás. Si tú estás mal espiritualmente, es por tu culpa. No puedes culpar a nadie. No podemos culpar a nadie, hermanos. Somos nosotros los que hemos dejado de leer la Biblia, no otros por nosotros. Somos nosotros los que hemos dejado de orar. Somos nosotros los que hemos dejado de deleitarnos en Dios. Pero cuando comenzamos a culpar a los demás, entonces no podemos encontrar el verdadero problema, que está en nuestro corazón, no está fuera de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces no le eches la culpa a lo equivocado. ¿Por qué? Porque si tú le echas la culpa a lo equivocado, a lo externo, tendrás resultados equivocados cuando quieras solucionar el problema. ¿Cuál va a ser la solución? Me voy de la iglesia. Estoy mal, no recibo nada, no me alimento. No, probablemente soy yo. Los matrimonios no, es que me divorcio. Prefiero divorciarme. No prefiero arreglar el problema. Quiere culpar a otros. Prefiero irme de la casa. No, debemos solucionar el problema. Miren lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses 1. Un momento. La Escritura nos señala que nosotros estamos en Cristo, hermanos. Y eso es algo maravilloso. Es una doctrina preciosa en la Escritura de nuestra unión con Cristo. Tenemos una unión vital con Él, una unión que es inseparable. Nada nos puede separar, Romanos 8, del amor de Cristo. La Biblia dice constantemente que nosotros estamos en Él, en Cristo. Todas las bendiciones espirituales, ¿en quién las tenemos? ¿En nuestra fuerza, en nuestras obras? No, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una unión con Cristo que es inseparable, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, versículo 25, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, Colosenses 1. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos en Cristo, hermanos, todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. En Él están escondidos todos los tesoros, dice la Biblia, de la sabiduría y del conocimiento. Él mismo dijo que separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Cristo es nuestra esperanza y sin Él no somos nada. Él es verdadero Dios y Él es la vida eterna. Todo lo tenemos en Cristo. Todas las bendiciones espirituales son dadas en Cristo. La pregunta es, hermanos, ¿cómo está tu relación con Cristo?
¿Cómo está tu corazón y tu comunión con Él? Y es importante que a través de estos pocos estudios que vamos a tener, nos analicemos nuestro corazón y analicemos nuestra relación con Dios y podamos ver hoy un poco acerca de los síntomas de esa declinación espiritual. ¿Qué cosas tenemos que darnos cuenta para saber que realmente estamos decayendo espiritualmente? Por ejemplo, una de ellas, de esos síntomas de nuestra decadencia espiritual es la ausencia de gozo. La ausencia de gozo. No nos gozamos en las cosas divinas. No nos gozamos en las cosas de Dios. Hermano, ¿te gozas cuando viene alguien a la iglesia que no había venido nunca, que quizás no tiene al Señor y está escuchando la palabra de Dios? ¿Te gozas con eso? ¿Te gozas con una nueva conversión? ¿Te gozas con un bautismo? ¿Te gozas con las cosas de Dios? ¿Con el avance del reino de Dios? ¿O a ti te dan gozo otras cosas? Lo que debe llenar de alegría al creyente es que el reino de Dios avance. El creyente conoce las verdades de la palabra de Dios. Conocemos todas las verdades de la palabra de Dios. Sabe cuáles son las promesas de Dios, pero no tiene gozo ni dicha en ellas. No hay reacción a veces a estas verdades gloriosas de la palabra, al avance de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos importa, esa es la verdad. No nos traen gozo esas cosas, por eso no participamos. Y esa es evidencia, señal de tu decadencia espiritual, la falta de gozo en las cosas de Dios. Cantamos en el culto, pero pensando en otras cosas. Cantamos letras bíblicas profundas, pero no reaccionamos con gozo a ello. No encontramos deleite en las cosas de Dios, en el servicio en la iglesia. Ya no quiero evangelizar. Ya no aprovecho esa oportunidad de hablar con otros que no tienen a Cristo y tratar de llegar con el Evangelio. Perdí esa pasión. No le motiva la obra misionera, los avances de otras iglesias, las plantaciones de otras iglesias, ni siquiera las actividades de su propia iglesia. Algunas personas les es tan difícil mantenerse conectados con un sermón de 40 minutos, de 50 minutos. No se gozan con la palabra de Dios. Vamos al culto, nos volvemos, cualquier actividad extra, no, eso no. Entonces es una señal, ausencia de gozo en las cosas divinas. Su corazón también no se conforma a la vida de santidad, no quiere vivir de manera santa. Todos nosotros experimentamos una lucha en el corazón. Tenemos luchas espirituales. Todo cristiano debería estar santificándose, deberíamos estar creciendo, algunos más rápido, otros más lento, pero todos avanzando en este caminar cristiano. Tenemos una lucha fuerte, hermano, diaria contra el pecado. Y debemos combatirla. Debemos ser diligentes en eso. Por ejemplo, cuando tú vas a encender la televisión, tú no tienes una lucha. Tú quieres relajarte, la enciendes y listo. La lucha está cuando tú dices voy a apagar el televisor para leer la Biblia. Ahí sí hay una lucha. Ahí comienzas a luchar. Cuando dices, no voy a hacer esto, voy a ir a orar. Ahí tu carne se resiste y no quiere hacerlo. Es una lucha constante. Si tú no estás luchando día a día con esas cosas, es porque estás descuidándolas entonces y no te importan. Pero todo creyente que quiere conocer más a Dios, que quiere pasar más tiempo con Dios, que quiere aprender más de la palabra, lucha con eso. Porque, hermano, hoy día es una lucha leer. Hoy día la gente no lee. Antes había una cultura de lectura. No lee la Biblia, entonces menos va a leer un libro donde puedas aprender de la Biblia. Entonces hay luchas que debemos batallar para poder crecer. Nos baja el sueño, la pereza en esos momentos. ¿Por qué? Porque el pecado te demanda obedecerlo. El pecado te dice obedéceme, la carne te dice obedéceme. Por eso que debemos trabajar en nuestra santidad. Escuchaba un sermón muy bueno, mi esposa me puso el sermón, me dijo escuchémoslo, de John MacArthur, que habla de la disciplina del creyente, de cómo debemos ser disciplinados en muchas áreas de nuestra vida. Que eso es lo que hablamos con las hermanas el otro día acerca del dominio propio. Que el dominio propio no es fuerza de voluntad, no es simplemente decir hoy voy a hacer dieta y no voy a comer eso. No, eso es fuerza de voluntad.
El dominio propio tiene que ver con controlar todas las áreas de tu vida, disciplinarte en cada área de tu vida y conocer cuáles son los límites, cuáles son los excesos. Entonces, me gustó mucho el sermón de John MacArthur, se lo recomiendo, no recuerdo cómo se llama, pero está bueno, está muy bueno. Entonces, el pecado te demanda obedecerlo, pero Cristo ya venció por nosotros, hermanos. Cristo venció el pecado. Por lo tanto, nosotros también podemos tener victoria en Él. Victoria sobre el pecado. Entonces debemos tener un corazón activo trabajando en nuestra santidad. Debemos, cada vez que escuchamos un sermón, cada vez que venimos, por eso yo les digo siempre, preparen su corazón, hermanos. Si yo me acosté a las 2 de la mañana y no tengo la capacidad de dormir 5 horas y estar bien, entonces duérmete temprano para que puedas recibir la palabra. Dios quiere hablarte, pero si tú estás descuidado, estás con sueño, obviamente no vas a escuchar mucho del sermón. Entonces prepárate desde antes, quizás pide el texto. Algunos hermanos me piden el texto para leerlo antes de la predicación y poder quizás meditar, no sé, en ese texto. Prepara tu corazón. Ora al Señor, Dios, háblame. No solamente nosotros debemos prepararnos para predicar, sino ustedes también para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Deberíamos venir hambrientos de la palabra de Dios cada domingo. Me gozaba con mi esposa el otro día que me decía ella, lo digo porque no está aquí, está haciendo la clase. Me decía, hoy yo quiero, todas las semanas que llegue el domingo, me decía ella. Y decía, yo también, me pasa eso, quiero que llegue el domingo, quiero estar con mis hermanos, quiero leer la palabra de Dios, me gusta predicar la palabra de Dios también. Me encanta el día domingo porque es el día del Señor. Pero yo le decía, ¿te recuerdas el momento en que no queríamos que llegara el domingo? Estábamos desanimados. ¿Te recuerdas ese momento cuando dice, oye, no, el domingo hay que ir a la iglesia? No, pero ahora esperamos con ansias el domingo. ¿Es tu necesidad de la palabra de Dios? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Anhelas más de Cristo, hermano? Cuando estamos en decadencia, escuchamos la palabra de Dios, entendemos, asentimos a esas verdades, pero no hacemos cambios, porque no deseamos la palabra de Dios. Para ser sanados, para que nuestro corazón sea sanado, primero debemos ser heridos por la palabra de Dios. Para el Señor sanarnos, primero nos hiere. Abre la herida para que saquemos la putrefacción que está ahí adentro. Si tú pones un parche a una herida contaminada, ¿cómo se dice? Una herida infectada, esa es la palabra. Infectada, entonces va a estar la infección ahí, solamente pusiste un parche encima. Pero para poder sanar eso tienen que sacar la infección. Hermanos, a veces en la vida espiritual ponemos parches, pero no sacamos la infección de nuestro corazón. Debemos examinarnos y ya vamos a hacer una operación, sacar la infección. Señor, saca. Yo lo grababa esta semana acerca de mi carácter, de mi personalidad. Yo decía, Señor, saca todo orgullo de mi corazón. Soy un hombre orgulloso a veces. Y a veces noto eso. Y, Señor, saca eso. No puedo ser un hombre orgulloso. Quiero ser como Cristo. Quiero ser manso y humilde de corazón. No quiero tener reacciones que no debo tener con nadie, ni con mi familia, ni con las personas. Quiero ser un hombre humilde, no contencioso. Debemos, hermanos, detectar cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras tentaciones, qué cosas nos llaman más la atención del mundo de la carne, para eliminar eso de nosotros. A veces tenemos pérdida de vigor en las gracias espirituales que Cristo ya nos dio. Mire, 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... Perdón, primera de Pedro. No. Segunda de Pedro, capítulo 1. Después vamos a ver primera de Pedro 2.
Segunda de Pedro 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas. Las tenemos, hermanos, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, seremos como Cristo. No es que seremos dioses, sino que seremos como Cristo, sin pecado, sin mancha. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y estamos siendo transformados día a día, y un día seremos santificados completamente, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero mira lo que dice el verso 5 ahora. Vosotros también poniendo toda diligencia. Dios ya nos dio todas las cosas. Él ya hizo toda la obra. Ahora nosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado todas las cosas. Ahora pongan diligencia en añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal. Y esas cosas, cuando practiquemos las disciplinas espirituales, cuando esas virtudes cristianas se vayan desarrollando en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, hermano. Por eso un creyente que ama al Señor, y Él quiere servir, quiere estar. No podemos estar en todas a veces, pero sí quiere estar, quiere gozarse en la obra de Dios. Hermanos, a veces nos perdemos tantas bendiciones. Yo lamento a veces cuando no les veo en ciertas cosas. Pero no tengo nada contra eso, sino digo, lo que lamento es, este hermano pierde tantas bendiciones por no estar, por no ir, por no participar. Yo en mi vida cristiana me he perdido de bendiciones, y a veces digo, oye, ¿por qué yo no lo vi? Lo tengo que escuchar de otros. Yo quería estar. No te pierdas esas bendiciones por tu incredulidad, por tu decadencia espiritual. Sirve con gozo al Señor. No, que yo le sirvo en mi casa. No. La Biblia dice que nosotros servimos al Señor sirviendo a los santos, sirviendo a la iglesia, no en tu casa. Y eso te va a avivar. Comienza a hablar de Cristo, hermano. Comencemos a hablar de Cristo a otros. Y eso va a despertar una llama en tu corazón que estaba apagada. Aprovecha esas oportunidades. Entonces, no leer la Biblia. La lectura de la Biblia es un termómetro espiritual para nosotros, la oración. Eso nos mide cómo estamos. Si no estás leyendo la Biblia, entonces ha comenzado o ya estás en decadencia espiritual. Si esa lectura no te lleva a obedecer a Dios, a apartarte del pecado, a admirar a Dios, a obedecerle. ¿Qué dice la palabra en 2 de Pedro, 1 de Pedro 2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note, a veces nos quedamos con ese texto, pero ¿qué dice el siguiente? Si habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, si tú eres realmente un creyente, si tú eres un hombre que ha gustado de la benignidad del Señor, bueno, desead entonces como niños recién nacido la leche espiritual. Un creyente que ama a Dios, apasionado por Dios, va a desear la palabra de Dios. Hermanos, no todas las semanas son iguales. No todas las semanas son iguales. Yo que me dedico a estudiar la palabra de Dios, a predicar, para mí no todas las semanas son iguales. Siento que esta semana aproveché muchísimo mi lectura, mi estudio. Pude profundizar en varias cosas, pude entender, pude orar muchísimo más, pero hay otras semanas que llego el domingo y siento, oye, no pude aprovecharla como debía hacerlo. Hay semanas distintas. Pero un creyente desea la palabra de Dios. ¿Lees la Biblia? Hermano, lo más básico, ¿lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo apartas para leer la Biblia? ¿Qué lees? ¿Por qué lo haces? Incluso pregúntate eso, ¿por qué leo la Biblia? Una vez, yo me acuerdo, yo tenía 16 años, estaba en la casa de alguien y él me dijo,
Un hermano mayor me dice, voy a leer la Biblia porque el pastor pregunta. ¿Sí? ¿Qué leyó la Biblia? Hermano, si tú lees la Biblia porque el pastor pregunta, ¿por qué leyó la Biblia? Estás muy errado. Estás muy errado. Quizás yo pregunto, ¿qué leyó la Biblia esta mañana? ¿Se avergonzaría? La idea no es avergonzarlo. Es motivarnos a hacerlo por el propósito correcto. Un creyente no puede transar su devocional diario. No puede. Puede llegar tarde al trabajo, puede ceder otras cosas, pero no puede dejar de orar y leer la Biblia, porque eso es de vida o muerte para él. Eso depende de cómo vas a andar el día, hermano. Cómo vas a enfrentar las luchas. Debes prepararte. Tú cuando te levantas y tienes que ir al trabajo en la mañana no te vas con el pijama, ¿cierto? Tienes que ducharte, tienes que vestirte, tienes que pararte para salir. Bueno, con las cosas espirituales también. No puedes llegar y salir a exponerte. Debes prepararte. Debes prepararte. Descuidamos la oración, oramos más de 5 minutos, nos aburrimos. No tenemos tema de conversación con Dios. Dios es un desconocido para nosotros. ¿Te ha pasado de estar con personas que no conoces y, oye, y estás tratando de hablar algo y no hay feeling o no hay tema de conversación porque no se conocen? 2 palabras, hola y chao. Y así somos con el Señor a veces. ¿Por qué? Porque no le conocemos, hermano. Ese es el problema. No tenemos que decirle. No le especificamos nuestras luchas, nuestras necesidades. No nos sentimos dependientes de su gracia. Señor, ¿sabes qué? Estas son mis luchas. Mira, en esto soy débil. Necesito tu ayuda, tu gracia, tu asistencia. Señor, mira, mis hermanos están pasando por esta situación difícil. Mira, Señor, la iglesia necesita esto. Mira, mi familia está cayendo en esto. Señor, necesitamos revitalizarnos. Mira, mi corazón se está enfriando. Señor, por favor, avívame. No especificamos nuestras necesidades delante del Señor. Descuidamos la confesión de pecados. No confesamos regularmente nuestros pecados. Si no lo hacemos, estamos en peligro. Oramos de manera general, casi de memoria. Nuestras oraciones son repetitivas, son iguales siempre. No solicitamos esa gracia que nos falta. ¿Qué dijo David? Salmo 32, después de haber pecado. Bienaventurado el varón que ha sido perdonado, que ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado. Pero después dice él, su testimonio, mientras callé, mientras yo encubrí mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice David, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero después dice el verso 5, mi pecado te declaré. Confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, el Dios misericordioso. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste. Señor, perdona los corazones que se arrepienten, que se derraman delante de Él. Por último, para esta primera sesión, hermanos, este primer estudio, por último, una de las señales también de la decadencia espiritual de nuestra vida es que no mostramos amor a los demás. No mostramos amor a los demás creyentes. Eso es una señal de que hay una decadencia espiritual. Un creyente fervoroso, un creyente apasionado, es un creyente que ama a sus hermanos. Cuando has dejado de amar a tus hermanos es porque tu amor a Dios ha ido disminuyendo. Tu amor por Cristo está débil. El desinterés, hermanos, es aborrecimiento en la Biblia. Cuando has dejado de amar a tus hermanos es porque tu amor por el Señor se está debilitando. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ha visto a Dios. No ha visto a Dios. No conoce a Dios. Entonces no puedes tener problemas con tus hermanos. Debes amarlos. A veces estamos ensimismados. Nos gustan que se preocupen de nosotros. O de las personas que se preocupan por nosotros.
Pero si alguien a mí ni me saluda, ¿por qué lo tengo que saludar? Así es nuestra idea, ¿cierto? Si no me saluda, ¿por qué lo voy a saludar? Si no me mira, ¿por qué lo voy a mirar? Si no se preocupa por mí, ¿por qué me tengo que preocupar? Si no me ama, ¿por qué lo tengo que amar? Egoísta, ensimismado. Todas las conversaciones las llevamos a nosotros. Hermano, voy a orar por ti, y nunca oramos por el hermano. No oramos por otros, no recordamos a nuestros hermanos en la fe. Yo ayer pensaba, mientras escuchaba la charla de este hermano que fue apresado ahí en Sudán por la causa de Cristo. Bueno, lo que más impactó, nos contó que en una iglesia quemaron a 76 creyentes, los musulmanes. 75 murieron. Pero antes les dieron la oportunidad de convertirse al Islam y a irse. Ninguno, hermano, se convirtió. Ninguno. Todos murieron quemados. Pero pensaba en mí mismo, en mi propia indiferencia, a veces. Y a veces no oro por la iglesia perseguida. A veces no oro por mis hermanos que están sufriendo, que son mis hermanos, que somos un solo cuerpo, que somos una sola iglesia. Y quiero comprometerme por orar por mis hermanos que están sufriendo. Él decía, nosotros no queremos, y ese es lo que dice la voz de los mártires, no queremos que la persecución cese, que estemos bien, queremos que la palabra de Dios corra. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Oren por mí, estaba apresado, pero para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea predicada. Ese era el sentir del apóstol Pablo. A veces estamos tan ensimismados, hermano. Estamos en una generación egoísta. Si tú dices, yo estoy en declinación, en decadencia espiritual, la buena noticia de esto, para terminar, es que la misma gracia que te salvó puede sacarte de ahí. La misma gracia que te salvó puede sacarte de esa condición y volverte al Señor. Pero debemos examinarnos y ver realmente cómo estamos. Los que esperan en el Señor, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se te fatigarán. En el Señor puedes tomar nuevas fuerzas espirituales. Ora como David, hermano. A veces en parte de mi vida, episodios tristes de mi vida cristiana, mi oración ha sido como la de David. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, hoy no te siento. Señor, estoy frío. ¿Qué más te voy a decir, Señor? Mi corazón no siente al leer tu palabra, mi corazón no vibra con tu obra. Señor, levanta mi corazón, vuélveme el gozo de tu salvación. Avívame nuevamente, Señor. Y esperar que el Señor lo haga. Esperar que el Señor lo haga, porque no hay otra salida. ¿A dónde más iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Cristo tenemos esperanza. El Señor nos ayude, hermanos, y espero que esta serie nos ayude a avivar nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, agradecemos este tiempo de estudio, este tiempo en tu palabra, Señor. Es tan consoladora la Escritura. Es tan maravilloso poner nuestros ojos en Cristo y olvidarse de todo el resto. Olvidarse de los problemas, del trabajo, del mundo, de las tentaciones, Señor, y poner en este día del Señor nuestros ojos en ti y en tu palabra, Señor. Permite que esta palabra santifique nuestras vidas y nuestros corazones. Guárdanos, Señor, de la decadencia espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.